Buenos días. La siguiente actividad corresponde a una investigación del Seminario Avanzado Diseño de la Investigación 1, impartido por el Dr. Mauricio Villabona. La actividad consistió en la revisión de un trabajo titulado La integración electrónica y su impacto sobre el desempeño en logística, donde el equipo le dio respuesta a las 8 interrogantes formuladas por el facilitador. En este sentido, el equipo racionalista se encuentra conformado por Ceballos Loren, Montiel Eric y mi persona, Sequera Luis. A las respuestas que llegamos en torno a las preguntas realizadas fueron las siguientes. Lo primero que analizamos fue el título, la integración electrónica y su impacto sobre el desempeño en logística, lo que en principio no nos dijo mucho porque parecía muy general. ¿Qué tipo de electrónica? ¿El desempeño en logística de quién? Ante esto, consideramos pertinente revisar referentes que tocasen sobre la delimitación del tema, el cual debe estar claramente delimitado en contenido, población, espacio y tiempo. Teniendo este aspecto claro, permite al investigador elaborar el título, el cual debe ser específico, breve y claro. Aspecto de especificidad y claridad que para nosotros no se cumplió en el trabajo que fue objeto de nuestra revisión. Como bien expresa Calderón de los Godos y del Águila 2009, la brevedad no debe quitar claridad, página 4. Es importante que en el título se precise el qué se busca, lugar y cuándo. Luego revisamos la introducción del trabajo, donde se aborda una temática diferente a la que no nos esperábamos con el título. Nos encontramos con un preámbulo apropiado, ya que parte de la tecnología, pero las investigadoras, con el debido respeto y en nuestra humilde opinión, pierden su norte al hacer alusión a integración logística, cuando era integración electrónica, la cual no la apreciamos durante el desarrollo de la investigación. Aunque entendemos forme parte de la tecnología, consideramos debió desmembrarse y por otro lado se hace hincapié a la necesidad de integrar la cadena de abastecimiento, lo cual pensamos de forma inmediata debió ser parte del título, ya que gran parte del desarrollo de la introducción se centró en este aspecto. Después de observar la problemática expuesta por las investigadoras, nos pusimos a observar el objetivo general y los objetivos específicos, y así tratar de responder la pregunta sobre este aspecto. Nos fijamos en los verbos, sobre todo nos quedamos reflexionando sobre el primero, determinar. Nos surgen las interrogantes. ¿Cómo determinas si no analizas, evalúas o explicas? Posteriormente, las variables a estudiar que encontraban en cada objetivo, si realmente con el estudio de ésta se daría respuesta a la investigación. Lo que nos llevó a continuar leyendo, esta vez sobre el objetivo general de una investigación, y apreciamos que se enmarca en el título de la misma y se descompone a su vez en objetivos específicos o propósitos de comprobación y descripción del sistema o de las variables de estudio. Calderón de los Godos y del Águila, ya citados, han afirmado que los objetivos también surgen del planteamiento del problema, con las principales interrogantes que se desean responder a través del estudio. Los objetivos deben sumar o responder al problema. Dicho esto, consideramos los objetivos propuestos por las investigadoras no son totalmente acordes a la temática planteada, en virtud de que trae otros elementos que en ningún momento fueron mencionados durante su introducción, y deja por fuera a otros que sí se mencionan, aunado al hecho de que, insistimos, no hay correspondencia entre el título, la problemática y mucho menos los objetivos, que nos parecen que las ideas están un poco dispersas. Evidentemente que toda investigación debe estar soportada por un conjunto de conocimientos o teorías que apoyen lo que sostiene el investigador. En este sentido, si apreciamos el uso de referencias por parte de las investigadoras, unas pertinentes, otras no. Por ejemplo, cuando explica cómo se logra una integración logística de una cadena de abastecimiento, cuando este aspecto no forma parte de la problemática. Tal es así que en ninguno de los objetivos específicos se menciona. Y en lo que respecta a la suficiencia, consideramos faltó más referencias que apoyaran lo sostenido por los autores. Es posible que se debiera un poco a que hay muchas ideas sueltas y de repente no se concatenaron con lo que se pretendía. Antes de dar respuesta a esta pregunta, resulta necesario indicar que la metodología que elija el investigador
debe ser conforme a los objetivos formulados. En este sentido, Ramírez, 2010, citando a Tamayo 2000, han afirmado que el diseño metodológico constituye la mejor estrategia a seguir para dar solución a los objetivos planteados y comprende la definición y secuenciación de un conjunto de actividades particulares. Página 86. Ahora bien, analizando la metodología del trabajo directamente, no se indica el enfoque metodológico, pero sí se puede apreciar la técnica que se empleó para recolectar la información, por lo que nos permitió deducir que el enfoque de las investigadoras fue cuantitativo. Una vez precisado este aspecto, observamos las variables que tomaron las investigadoras en consideración con el propósito de diseñar el cuestionario. Estas fueron uso de estándares de identificación, uso de estándares de comunicación, colaboración clientes-proveedor, orientación hacia la logística y desempeño en logística. Cuando en nuestro juicio y de acuerdo a los objetivos formulados, aunque a nuestro criterio no correspondan con el problema, las variables debieron ser uso de tecnologías, desempeño en logística, socios comerciales, orientación de la empresa hacia la logística. Lo expuesto nos permite concluir que el enfoque o diseño metodológico es el adecuado, la técnica de recopilación es la correcta, pero sobre las variables que se consideraron para elaborar el instrumento, que no son de todas correctas. El análisis factorial es una técnica estadística de reducción de datos usada para explicar las correlaciones entre las variables observadas en términos de un número menor de variables no observadas llamadas factores. Es una técnica de reducción de datos que sirve para encontrar grupos homogéneos de variables a partir de un conjunto numeroso de variables. Esos grupos homogéneos se forman con las variables que correlacionan mucho entre sí y procurando inicialmente que unos grupos sean independientes de otros. Se aprecia del trabajo que las investigadoras utilizaron un análisis factorial de tipo explorativo, precisamente porque no se conocen una serie de factores y se requiere de este análisis para ser encontrados. Así se tiene que las investigadoras lo aplicaron por separado en dos secciones a multiescala de desempeño en logística, desde la perspectiva del proveedor y desde la perspectiva del cliente. También con el propósito de reducir el número de variables dependientes sobre las cuales evaluar el impacto de las variables. Uso de la tecnología base, colaboración con los socios y orientación hacia la logística. Este análisis de regresión, específicamente el múltiple, es empleado por las investigadoras en razón de la posible relación que existe para las mismas de las variables independientes con las dependientes. En este sentido, las tres variables independientes asumidas para el estudio de las investigadoras fueron uso de tecnología base, colaboración con socios comerciales y orientación de la empresa hacia la logística, y la dependiente, desempeño en logística. En relación a esta pregunta, se nos hizo necesario revisar los conceptos de población y muestra. Así tenemos Calderón de los Godos y del Águila ya citados. Cuando se refieren a población indican que es la totalidad de individuos que conforman el lugar donde se recolectará la información en una fecha determinada a investigar. Mientras que la muestra, según los citados autores, corresponden a un grupo pequeño obtenido de un todo más grande que es la población. Las consideraciones hechas se deben a que durante la reflexión del trabajo observamos que el instrumento de recolección fue aplicado a un grupo de empresas mexicanas, pero lo curioso es que su tamaño va de micro a grande. Evidentemente que los costos de logística en una empresa por lo general van a ser mayores a los de una empresa micro, como sucedió en casos muy puntuales, pero donde hubo intervención de otros elementos. El punto es que sería más confiable si se usaran como población una o unas empresas del mismo tamaño. Según las propias autoras, al final de sus conclusiones, debido a la ausencia de apoyo empírico, la temática de los trabajos que posteriormente se ameritan es la relación entre un mejor desempeño en logística y el uso de tecnologías base, colaboración con socios comerciales y orientación hacia logística. Sin embargo, de acuerdo a las conclusiones de las investigadoras, la temática que pudiera abordar sería el desempeño de la logística en una empresa desde la perspectiva del cliente, el impacto del uso de los códigos de barra para el flujo de productos en el mercado empresarial, desempeño en logística y el uso de tecnología en una pluralidad de empresas del mismo ramo.
La investigación gerencial abarca muchos campos y variables complejas, en donde una sola dimensión de la variable no es capaz de explicar dicha complejidad. De allí que el análisis factorial resulta muy útil, ya que este es una técnica que permite reducir un conjunto de variables a un número de factores representativos, en donde el número de estos factores es menor al número de variables. En cuanto a la regresión en la investigación gerencial, esta técnica es muy buena, ya que permite ver las relaciones que tienen varias variables independientes sobre una dependiente. Finalmente, somos de la opinión que los problemas deben ser abordados desde diferentes perspectivas, y más aún en la investigación gerencial, quien debe ser multidisciplinaria y estudiada desde las diferentes disciplinas del conocimiento. Gracias por su atención.